¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a reunir y ya estamos en jueves. El jueves es un día importante. Comienza ya el sufrimiento de Cristo. Hay dos cosas que sucedieron el jueves, importantes. Habrán sucedido muchas otras, pero creo que las dos que mayor importancia tienen es la última cena con la institución de la Cena del Señor y juntamente con eso la larga conversación que Jesús tiene con sus discípulos, que la narra Juan detalladamente desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 de su Evangelio, donde él marca los principios de la vida cristiana. Todo uno puede pensar que todo lo que está en las cartas apostólicas en alguna forma estaba en germen en ese discurso de Jesús, en esa conversación de Jesús. Ahora, el segundo gran episodio es que de allí van al Monte de los Olivos, cruzan el torrente de Cedrón y entran en el Monte de los Olivos. ¿Por qué van al Monte de los Olivos? Bueno, porque era el lugar favorito de Jesús para orar. Y él va a orar. Y allí dentro del Monte de los Olivos hay un huerto pequeño que se llama Getsemaní. Es allí justamente a ese huerto donde Jesús va. Getsemaní significa prensa de aceite. Tal vez en ese lugar, en aquella época, había una prensa donde se llevaban las olivas y se las prensaba para sacar el aceite, de ahí toma el nombre. Ahora, Jesús llega angustiado a ese lugar. Él dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Fíjense que él ya está hablando de ese momento con anticipación, y está diciendo que el ser sumergido en la muerte, en tener que entrar por ese trance, lo está angustiando. Sin embargo, Jesús afirmó su rostro y fue a Jerusalén. Va al encuentro de la voluntad del Padre. El Padre lo ha hecho venir para eso. Para eso vino el Hijo del Hombre a la tierra. Y en ese momento de gran prueba, él llama a tres de los discípulos, los más íntimos, los que estaban siempre en el círculo más íntimo de Jesús, Pedro, Juan y Jacobo. Y dice, el Evangelio comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Y les explicó la razón de su agonía. Él dijo, el espíritu está preparado, pero la carne es débil. Y allí se ve la dimensión tremenda del sufrimiento, porque el Evangelio dice, un ángel vino a confortarlo y el sudor era como gruesas gotas de sangre. La hematidrosis, es decir, se abren los capilares en tal forma por el sufrimiento que empieza a salir sangre en el rostro. Jesús está en medio de la tensión final, la agonía, y ya está frente a la cruz. Está en la prueba suprema. Nosotros tal vez no hayamos tenido nunca que pasar por una prueba como la que pasó Jesús, pero todos nosotros tenemos que pasar por pruebas. Somos probados. Y muchas veces entramos en la prensa de aceite, en Getsemaní. Es decir, la presión de Dios viene sobre nosotros. Y esa presión tiene un sentido, siempre tiene un sentido. El mejor aceite de la vida cristiana lo damos cuando estamos bajo presión. Cuando el Señor presiona nuestra vida, es cuando empieza a salir lo mejor de nosotros también en el servicio. Por eso, como cristianos, en este momento que estamos pasando todos por una prueba, tenemos que pensar en aquello que dice Pedro en su primera carta a los cristianos que también estaban pasando por una prueba. Él les dice, ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, dice Jesús, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Estamos pasando por ese momento, el momento de la prueba. Busquemos lo que hizo Jesús en oración, el sostén que necesitamos. Y busquemos
en la presencia de Dios con nosotros, la fuerza para seguir adelante. Recordando siempre que por un poco de tiempo tenemos que pasar por diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a la presión, la prueba, como Getsemaní, como el oro que se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Nos vemos mañana, si Dios quiere.